Lamentablemente tenemos que seguir hablando de la Franja de Gaza, de todo lo que allí está ocurriendo y lamentablemente siguen enviándonos noticias escalofriantes desde allí, no solo las que vemos en los telediarios, sino también las que aquí como medio de comunicación nos envían desde UNICEF. Testimonios de aquellos que están ubicados en aquella zona y que con independencia de su edad o de sus circunstancias pues tienen que estar sufriendo el acoso y la masacre de la guerra. Tenemos al otro lado del Zoom pues a Lucía Martínez Jiménez. Ella es técnico de programas internacionales de UNICEF España y es en cierto modo pues la responsable de que nos lleguen una de las responsables de que nos lleguen estos vídeos, estas informaciones pues que aquí vamos a comentar, al igual que vamos a comentar pues el trabajo de esta organización UNICEF. Buenos días, Lucía Martínez Jiménez, gracias por acercarte de nuevo a los micrófonos desde la mañana de Guadalajara. Buenos días. Es tremendo todo esto que cuentan los protagonistas de estos vídeos y cómo lo cuentan, ¿no? Sí, es que la situación es dramática. Cada vez que hablamos decimos lo mismo, pero es que cada vez la situación es peor para toda la población civil y en particular para los niños y para las niñas. Hay por aquí, bueno, está la transcripción de todo lo que van contando y dice que les llaman constantemente, les dicen que evacúen. Pero a pesar de todo siguen bombardeando, los tanques se aproximan, todo eso, por lo que os van contando, ¿cómo lo viven los niños allí en aquella zona? Pues los niños tienen un profundo trauma, evidentemente, psicológico y psicosocial. Muchos han perdido a sus familias, muchos han perdido a sus padres, a sus madres, y no pueden ser reubicados con otras familias. Otros tienen miedo por su vida y sobre todo, por ejemplo, los más pequeños, que son los que menos pueden expresarse, ¿no? Pues los niños de 2, 3 años, que ya son un poco conscientes de lo que está pasando, pero no lo entienden. Además, tampoco pueden decir qué les está pasando por dentro porque no tienen una capacidad de expresarse sencilla, Claro. porque muchos de ellos casi no pueden ni hablar, con lo cual es también muy preocupante lo que puede estar generando en esos niños tan pequeños, pues la violencia que están viviendo, el tener que desplazarse varias veces, no tener acceso, por ejemplo, a baños o a duchas, el hacinamiento, todo eso les está generando un profundo trauma que hace falta abordar desde ya y, por supuesto, luego en el futuro cuando cesen las hostilidades. Estamos hablando de niños que vivían allí en esta zona de Rafah, es a la que nos estamos refiriendo, y de niños que han sido desplazados hacia allí, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, calculamos que ahora mismo en Rafah hay unos 600.000 niños y niñas. Muchos 600.000. vivían ya en Rafah, pero muchos otros han sido desplazados, es decir, venían del norte o del centro de la Franja de Gaza y se han ido desplazando hacia el sur conforme la violencia iba acercándose a la zona donde vivían. Con lo cual, además, la mayor parte de ellos se han desplazado varias veces ya, porque muchos de ellos venían del norte, se quedaron en el centro de la franja, luego han bajado hasta el sur y ahora la parte del sur del este, es decir, el este de Rafah, ya sabemos que se han movido unas 100.000 personas hacia el oeste de Rafah porque ya la violencia se ha incrementado de una forma en la que las personas ya no pueden estar ahí. Es toda la zona. ¿Qué extensión tiene esta zona, por cierto, aproximadamente? Pues en la ciudad de Rafah, por ejemplo, ahora mismo es una zona muchísimo más pequeña que, por ejemplo, la ciudad de Nueva York, la ciudad de Rafah, y tiene una densidad de población que es 2 veces mayor la de la ciudad de Nueva York. Todo esto teniendo en cuenta que no hay edificios como en Nueva York Sí, sí, de sí. 50 plantas, con lo cual la gente está completamente hacinada. O sea, hay una densidad de población tremenda para una carencia de servicios también tremenda, claro. Sí, sí, sí. Por ejemplo, en Rafa calculamos que hay un retrete por cada 850 personas Un y retrete una por ducha por, cada 850 personas. ¿Y una ducha por cuántas? sí, por cada 3.500. Es Claro, decir, es... es básicamente que no existen retretes ni duchas suficientes y de hecho estamos viendo cómo se incrementa la defecación al aire libre con lo que eso genera de enfermedades y Claro. más aún en un lugar, en un momento de hacinamiento y en un momento en el que los servicios de recogida de basuras y de limpieza tampoco funcionan, Ujú. con lo cual la situación es muy crítica. Claro, es que ya a la guerra se une a lo mejor pues epidemias que evidentemente esa circunstancia que has descrito va a hacer que proliferen, ¿no?
Efectivamente, una de las preocupaciones que ha habido desde el inicio, cuando no había agua potable suficiente y se estaba empezando a ver el hacinamiento y la falta de higiene, pues porque no hay servicios, es que aparezca un brote de cólera, que no es Ujú. un miedo que esté hablando de algo muy lejano. Puede suceder y eso va a ser en un sistema de salud completamente colapsado, una hecatombe. Sí, desde luego. Se une la guerra en sí a la enfermedad, a la desnutrición, al trauma que supone verse como niños en esas circunstancias, como niños o como adultos, y, y no existe una zona en la que puedan ser acogidos, ¿no? Porque entiendo que, claro, ¿qué culpa tienen ellos de estar bajo esa presión y esas circunstancias? El problema principal con esto es que de la franja de Gaza no pueden salir y ningún sitio es seguro dentro de la franja. A pesar de que hay zonas probablemente que sufren menos violencia que otras, lo que sucedía antes, por ejemplo, en Rafah, cuando había tanta violencia en Rafah, es que si hablamos de seguridad, no solo como ausencia de violencia, sino también como acceso a servicios como retretes, como agua, como alimentos, es que no existe en ningún lugar seguro dentro de la franja. Y cuando no hay violencia no hay retretes, cuando no hay retretes no hay agua, cuando no hay agua, comida. Es decir, siempre falta algo y en muchas ocasiones falta todo. Ujú, desde luego. ¿Qué es lo que habría que hacer desde UNICEF? ¿Cuál es digamos, el planteamiento básico y primero que habría que llevar a cabo desde vuestro UNICEF punto lo de que vista? pide, sí, UNICEF lo que pide es un alto el fuego permanente Ujú, para poder distribuir la ayuda humanitaria, que se abran los pasos fronterizos en toda su capacidad, porque es que además el paso de Rafah, que era el que estaba abierto hasta ahora, y el de Kerem Shalom, que están los dos, uno en el sur y otro en el sureste, ahora mismo están cerrados desde el 8 de mayo, con lo cual la mayor parte de la ayuda no está entrando. Por ejemplo, no entra combustible desde el 5 de mayo y hace falta el combustible, porque si no, no funcionan las plantas desalinizadoras, no se pueden llevar los camiones para llevar a la población pues, los alimentos, el agua, etcétera. No funcionan los generadores eléctricos de los hospitales. Estamos otra vez en una escasez de combustible crítica y es necesario que entren. Entonces, la otra demanda de UNICEF es que se abran, por supuesto, los pasos fronterizos y que se libere a todos los rehenes, porque sigue habiendo rehenes dentro de la Franja de Gaza, de las personas secuestradas al inicio de la guerra. ujú. Pero, ¿por qué ha cambiado la situación? Porque Rafa era la única zona, digamos, que estaba un poquito siendo respetada precisamente para que todos sus suministros llegaran. ¿Por qué se han cerrado las fronteras? Porque la violencia se ha incrementado ahora Ajá. mismo en Rafah, en el este de Rafah ya hay violencia abierta, y entonces se han cerrado esos pasos fronterizos. Ah, ajá, ajá. Y no lo sé, claro, esto ya escapa a vuestros conocimientos y a vuestras capacidades. No se podría, digamos, restablecer esa franja humanitaria, ese alto el fuego, por lo menos en esa parte, para que los civiles, para que los niños no estén en esas condiciones y no estén muriendo de ese modo. Eso es lo que solicita UNICEF. UNICEF solicita que todas las partes pues, hagan un alto el fuego permanente, que se abran los corredores humanitarios, es decir, los pasos fronterizos, y que se pueda distribuir la ayuda. Y sobre todo es eso, que haya un alto el fuego permanente, porque evidentemente en todos los conflictos el conflicto se va moviendo de zona y eso genera movimientos de la población, etcétera. Y en un lugar tan superpoblado como es ahora mismo Rafah o como es la Franja de Gaza en general, esto genera muchísimos problemas y muchísimos problemas de hacinamiento. Mm. Es la solicitud de UNICEF y es lo que demandamos, porque sin eso va a ser muy difícil poder garantizar los derechos de los niños y de las niñas de la Franja de Gaza. De hecho, no están garantizados ahora mismo. Desde luego. ¿Cómo podemos colaborar en la medida de nuestras posibilidades como ciudadanos que no queremos estar pasivos ante todo esto que está ocurriendo? ¿Cómo podemos colaborar con UNICEF? ¿Hay algún programa específico? UNICEF sí, UNICEF ha abierto lo que llamamos una llamada de emergencia, es decir, son lo que se necesita ahora mismo crítico para atender la situación inmediata Ujú, de 263 millones de dólares y se puede contribuir a ello a través de nuestra página web en unicef.es ujú, y hay una llamada abierta directamente para contribuir a la crisis en Gaza. ujú. Bueno, pues porque claro, todo esto que se pretende hacer se necesita mucho dinero, pero por otra parte, aunque se tengan los medios, si no se permite a UNICEF y otras organizaciones el actuar en la zona,
que esa es otra, ¿no? ¿Se os está permitiendo llevar hasta allí la ayuda? Creo que no. La situación es muy incierta en general y además hay mucha incertidumbre también por parte de las organizaciones. A veces se puede distribuir, a veces no. Dependiendo, por ejemplo, ha estado pasando continuamente por el norte de la franja, a veces se podía acceder, a veces no, pero muchas veces las condiciones no son seguras, entonces no se puede distribuir, aunque en principio hubiera un acceso. Es decir, la situación es muy incierta, pero es cierto que cuando se puede distribuir, lo mejor que puede pasar es que la ayuda humanitaria ya esté preposicionada allí esperando, porque Efectivamente. si no, la situación es hay que esperar a poder adquirir la ayuda, llevarla hasta allí. Entonces, por lo tanto, incluso en momentos como este, en la que existe una dificultad para repartir la ayuda o para entrar dentro de la franja con la ayuda, es necesario poder ir preposicionando esa ayuda en los pasos de Rafah y de Kerem Salom para poder luego introducirla dentro de la franja una vez estén abiertos, porque si no se dilata mucho en el tiempo y la situación es tan crítica que las horas cuentan para poder salvar vidas. Vamos a ver si esas horas cada vez, si esto de que las horas cuentan podemos dejar de hablar de ello porque ya se hayan abierto las fronteras, ya se haya pensado con la cabeza y ya se haya conseguido que no se esté realizando todo aquello del modo que se está realizando y que tanto perjudica a la población civil, militares por supuesto. Y en fin, seguiremos hablando de todo esto con Lucía Martínez Jiménez, técnico de programas internacionales de UNICEF España, que una vez más ha estado aquí en el micrófono desde la mañana de Guadalajara. Hasta la próxima, pues. Muchísimas gracias. Hasta luego.